Bienvenidos a un nuevo video de Derecho Procesal Penal. Hoy vamos a conocer qué son los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad. Para definir, pues, la culpabilidad, el hecho que ha ocurrido en el proceso penal, hay que conocer los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad, que es el tema que vamos a estar viendo en estos momentos. Los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad son conceptos fundamentales en el derecho penal. Aquí te explico cada uno de ellos. Los elementos del tipo penal. Para que una conducta sea considerada delito, debe cumplir con ciertos elementos específicos que conforman el tipo penal. Estos elementos son los siguientes: el sujeto activo, es decir, la persona que comete el delito; el sujeto pasivo, la persona o entidad que sufre el daño o perjuicio; la conducta, bueno, es la acción u omisión que constituye un delito. Tipo objetivo son los hechos materiales que configuran el delito, como el resultado y la relación de causalidad. La tipicidad, la adecuación de la conducta al tipo penal descrito en la ley, es decir, van a comparar con la ley qué es lo que está escrito como posibles delitos y se tipifica el delito como tal. Bien, también tiene que ver con el tipo objetivo, donde es los hechos materiales que configuran el delito, es decir, qué fue lo que ocurrió. También está la antijuridicidad, que es la conducta que debe ser contraria al derecho, es decir, no debe estar justificada. Y eso es que se va contra lo jurídico, contra lo que está escrito como ley. La culpabilidad es la imputabilidad del sujeto activo, que debe actuar con dolo, es decir, con intenciones, o culpa, que es la negligencia acerca de un acto determinado. Y también tenemos que conocer como concepto la punibilidad, que es la sanción prevista para la conducta delictiva. Y la probable responsabilidad, ¿qué sería entonces? La probable responsabilidad se refiere a la presunción de que una persona ha cometido un delito, basada en las pruebas recabadas durante la investigación. Para determinar la probable responsabilidad se debe considerar lo siguiente: la existencia del delito fundamental. Sin esto, pues no hay proceso. Confirmar que los hechos investigados constituyen un delito. Vinculación del imputado, es decir, recuerden que en base a la coordinación de los hechos, huellas, diferentes partes de la historia que se teje con las personas que sirven de testigos, pues se logra establecer que el imputado está relacionado con la comisión del delito. Y recuerden, para que no se les olvide que esto tienes que tratar de buscar que por lo menos haya dos circunstancias que lleven a la comisión del delito y al comisor. Las pruebas suficientes es contar con pruebas que, aunque no sean definitivas, sean suficientes para presumir la participación del imputado en el delito. De ahí viene aquello de que debe ser plural. Debe haber varias cuestiones, varios indicios que lleven a pensar en quién es el comisor del delito. Es decir, que prueben la comisión del delito y quién es el comisor, para poder imputar pues el hecho a una persona. Estos conceptos son esenciales para el desarrollo del proceso penal y para garantizar que se respeten los derechos tanto de las víctimas como de los imputados. Y entonces, ¿cómo se determina la culpabilidad en un caso específico? La determinación de la culpabilidad en un caso específico es un proceso complejo que implica varios pasos y la consideración de diversos elementos. Aquí te explico los aspectos clave.
para llegar a esta culpabilidad. Primero, tiene que haber una intención, que es el dolo, o una negligencia, que es la culpa. Es decir, el dolo es hacer algo porque quiero hacerlo y que está mal, que va contra las leyes. Y negligencia es dejar de hacer algo o hacer algo que no estaba correcto. El dolo se evalúa si el acusado actuó con la intención de cometer el delito. Es decir, si tenía conocimiento y voluntad de realizar la conducta delictiva. Eso se valora para analizar la culpabilidad. La culpa. Se analiza si el delito fue resultado de una conducta negligente, imprudente o descuidada, sin intención directa de causar el daño. Fíjense que en este caso también se analiza la culpa en las personas sobre las cuales se cometió el delito o el local, la oficina, el lugar donde se ha cometido el delito, porque también a veces hay negligencia y existe entonces una culpa para esas personas. La capacidad de comprensión se determina si el acusado tenía capacidad mental, si estaba en condiciones psicológicas correctas y cognitivamente para entender la ilicitud de su conducta y las consecuencias de sus actos en el momento de cometer el delito. Recuerden que el no conocer la ley no te exonera de la culpa. Es algo importante que uno debe conocer, que debe tener muy bien claro. Entonces, la capacidad de comprensión, ya vieron cómo la determinamos. Si la persona tiene capacidad de física, psicológica, para pensar, actuar en que puede haber cometido algo que no era correcto, ¿no? Una cuestión que tiene que ver con la ilicitud de su conducta y las consecuencias de sus actos. Que esté claro de que era algo donde podía cometer un delito. También están las pruebas y evidencias. La culpabilidad se basa en la presentación de pruebas y evidencias que demuestren, más allá de una duda razonable, que el acusado cometió el delito. Esto incluye testimonios, documentos, peritajes, entre otros, que es lo que se hace en la primera fase de la primera etapa del proceso penal, donde se está realizando la investigación. Se comprueba todo esto para poder llevarlo a algo sustancial, algo que sea pues creíble, algo que sea infalible y que pueda llevar a ese acusado a un juicio. También están las circunstancias del caso que hay que tener en cuenta, donde se consideran las circunstancias específicas del caso, como el contexto en el que ocurrió el delito, las condiciones personales del acusado y cualquier factor atenuante o agravante. Por ejemplo, una persona que no esté en sus facultades mentales, pues hay que analizarlo porque entra en estas circunstancias del delito y entonces habría que hacer una valoración diferente que cuando una persona es responsable de sus actos. La evaluación judicial. El juez o tribunal evalúa toda la información presentada, incluyendo las pruebas, testimonios y argumentos de ambas partes, es decir, del inculpado y sobre la persona que se ejecuta el hecho. Los argumentos de ambas partes se tienen en cuenta para determinar si el acusado es culpable o no. Derecho a la defensa es uno de los principios del proceso penal acusatorio y aquí el acusado tiene derecho a presentar su defensa, a ofrecer pruebas a su favor y ser representado por un abogado. Esto es fundamental para asegurar un juicio justo y equitativo que se apegue a las leyes y a los derechos humanos. La sentencia. Bien, si se determina la culpabilidad,
el juez emite una sentencia que incluye la pena correspondiente según la gravedad del delito y las circunstancias del caso. En este caso, la ley dice muy claro que tiene que ser proporcional al hecho y es decir, al hecho cometido por la persona que delinque. Entonces, aquí la sentencia tiene que ser proporcional y viene también escrito en los códigos del derecho procesal penal. Y aquí vas a ver todo eso en detalles. Incluso viene, y lo que no viene, pues infiere y se busca el derecho comparado con otras cuestiones que hayan ocurrido, hechos que se hayan deliberado en el juicio, y también se analizan para saber qué sentencia se puede definir en el caso. Este proceso busca garantizar que la determinación de la culpabilidad sea justa y basada en un análisis exhaustivo de todos los elementos relevantes. Es por ello que para poder llegar hasta acá, hasta un proceso penal, tú como estudiante, como abogado, pues tienes que prepararte, tienes que conocer pues todas estas cuestiones. En primer lugar, el desarrollo psicológico de la mente de la persona en las diferentes edades. Todas estas cosas son muy importantes para un abogado. Entonces, no solo tienes que estudiar leyes, derecho, leerte códigos, con eso no es suficiente. Para ser un buen abogado hay que prepararse, hay que conocer a las personas, incluso aprender a conocerlos desde que los vemos, para saber si son capaces de cometer un delito. Y así puedes conociendo a las personas. Por ejemplo, te recomiendo leer el libro Leer el cuerpo de Ohashi, que es muy bueno para estos casos. Te deseo lo mejor. Este tema ha terminado y nos vemos en un próximo tema. Ahí te dejo unos videos como ilustración de el tema visto. Hasta pronto.